Bien, jóvenes, no sé si está Alieta Fernández. Sí, doctor, acá estoy. Ya, estoy bloqueando micrófonos, vas a conectar el tuyo. Se escuchan muchas voces por ahí, ya. Adelante, Alieta, vamos. Ya. Buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Yo voy a exponer histoplasmosis diseminada. ¿Me lo puede cambiar, doctor? Vas a decir próximo y cambiamos. Adelante. Ya, próximo. Ya. Comenzaríamos con una pregunta muy común que es de ¿qué es la histoplasmosis diseminada? Bueno, es una infección micótica causada por la inhalación de polvo proveniente del excremento de pájaro infectado con esporas. En la forma diseminada es la infección que se extiende en los pulmones al resto del cuerpo. La etiología es que existen tres especies: el Histoplasma capsulatum, un hongo dimórfito, agente causal de la histoplasmosis americana. El segundo es el Histoplasma duboisi, responsable de la histoplasmosis africana. Y la tercera es la Histoplasma farciminosum, agente causal de la linfangitis episótica de los equinos. Próximo. Doctor. El periodo de incubación se encuentra entre 1 a 3 semanas. En casos extremos se ven de 1 a 3 días que se prolongan hasta 1 a 5 meses, un promedio de 7 a 10 días. La vía de entrada es por la vía inhalatoria, a través del aparato respiratorio por la aspiración de las esporas. Esporádicamente penetran por la vía cutánea, dando un complejo cutáneo de chancroforme similar a la esporotricosis o la coccidiomicosis. El hábitat y fuente de infección de estos es mediante el suelo con alto contenido de nitrógeno en las cuevas de las lechuzas, y el desarrollo del histoplasma está favorecido más que todo en las condiciones climáticas de temperaturas que van desde 22 a 29 grados. En el verano, también cuando la temperatura y la humedad son altas, y también en las temporadas secas es cuando se adquiere mayor parte de las preinfecciones. Próximo, por favor. Ya, las manifestaciones clínicas se describen en tres subtipos de la histoplasmosis diseminada, que es la primera, histoplasmosis diseminada aguda, que se presentan como adelgazamiento progresivo, fiebre, astenia, anorexia, diarrea y vómitos. En la segunda podemos tener la histoplasmosis diseminada subaguda, en esta se presentan las manifestaciones cutáneas, mucosas, y las mucosas se presentan con más frecuencia en esta forma clínica. Y la tercera, que es la histoplasmosis diseminada crónica, en esta se presentan fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso discreta, síntomas respiratorios, linfadenopatías y meningitis crónica. Siguiente, por favor. Ya. En la prueba de diagnósticos de laboratorio podemos tener el examen directo. Aquí las muestras para el examen directo pueden ser el esputo, el aspirado bronquial, las secreciones de las lesiones, y se tiñen con el PAS, con el GEMSA, con el BROCOT y con el GOMORI. Y en el cultivo, los cultivos se siembran mejor en agar sangre y micocel agar. Se cultivan a temperaturas de 28 grados y están por hasta 6 semanas. Y existen dos tipos morfológicos de colonias, que son conocidas como las blancas de tipo A, como albinos, pardas de tipo B, como Brow. Y en las biopsias son útiles en los casos de histoplasmosis mucocutáneas, y para observar las estructuras fúngicas se requieren por utilizar tinciones de GEMSA, PAS o GRUCOT. Y en las pruebas serológicas son positivos en el 90% de los pacientes con histoplasmosis a partir de la 4ª semana después del contacto. Y existen dos pruebas, que es la inmunodeficiencia en gel, que se realiza mediante la técnica de Osternold. Utilizan antígenos MIH
Y en la segunda tenemos la fijación del complemento, que es una de las más sencillas y específicas del complemento y que indica tanto el valor diagnóstico como el pronóstico. Y por último están las pruebas moleculares, que en aquí es más que todo la reacción de cadena de polimerasa, más conocido como el PCR. Es uno de los métodos altamente específicos. Y los factores predisponentes son los pacientes que están con distintos tipos de inmunodeficiencias, como los diabéticos, los que poseen linfoma, leucemia, alcoholismo, SIDA y los trasplantes de órganos. Próximo, doctor. El tratamiento sería entre los antifúngicos de elección, podremos tener la anfotericina B y el itraconazol, el ketoconazol, el posaconazol. Y las sulfas son recomendadas para las histoplasmosis progresivas crónicas como el sulfametoxipiridacina y la sulfametoxidiacina. Próximo, doctor. Bueno, eso sería todo. Gracias, doctor. Bien. ¿Alguna pregunta? Histoplasmosis diseminada. Bien, si no hay, pasamos al siguiente tema. Intolerancia a la lactosa, por Fabricio. Sí, doctor, buenas tardes. Ya, enseguida. Muy bien. Adelante, Fabricio. Listo, doctor, gracias. Voy a empezar hablando de la intolerancia a la lactosa. La siguiente, por favor. Esta patología es también conocida como intolerancia a los productos lácteos. Es la incapacidad de digerir por completo el azúcar de los lácteos. Haciendo un poco recuerdo de bioquímica, sabemos que el cuerpo necesita de una enzima llamada lactasa para digerir la lactosa. La lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra en la leche y otros productos lácteos. La intolerancia a la lactosa se presenta cuando el intestino delgado no produce suficiente cantidad de esa enzima. La siguiente, por favor. Dentro de las causas podemos evidenciar que los bebés prematuros son más prevalentes a tener esta patología. Los cuerpos de los bebés producen esta enzima para poder digerir la leche materna. Los niños nacidos a término, con frecuencia no presentan signos del problema antes de los 3 años de edad. La intolerancia a la lactosa es muy frecuente en los adultos. La siguiente, por favor. Esta afección es muy común entre adultos de origen asiático, africano y nativoamericano. Es menos común en personas de origen europeo, del norte u occidente. En las personas de raza blanca, la intolerancia a la lactosa con frecuencia se presenta en los niños mayores de 5 años. La siguiente, por favor. Dentro de los síntomas, por lo general, el paciente puede realizar un autodiagnóstico. Los síntomas característicos de esta patología son calambres abdominales, distensión abdominal y diarrea. También encontramos cólicos, flatulencias. En los bebés pueden presentar cólico o malestar. La siguiente, por favor. En el diagnóstico hay una prueba que se llama estudio de hidrógeno en aliento. Básicamente trata de hacer beber un líquido que contiene altos niveles de lactosa. Y el médico mide la cantidad de hidrógeno en el aliento del paciente. La prueba más utilizada es la prueba de tolerancia a la lactosa, que se pide al paciente que se presente en ayunas a la consulta. Este debe beber una dosis de lactosa disuelta en agua. La siguiente, por favor.
tratamiento. Básicamente el tratamiento consiste en cambios en la dieta. Obviamente evitar productos lácteos, consumir productos libres en lactosa o tomar suplementos de lactasa. Y también se usa mucho un suplemento dietético. Gracias. Sí, fue el último. ¿Alguna pregunta sobre la intolerancia a la lactosa? Bien, si no hay, avanzamos el efecto terapéutica de laxantes. El próximo tema. Tiago Gómez Badra, Buenas tardes, doctor. adelante, adelante. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Voy a hablar sobre laxantes. Laxantes es una sustancia que le ayuda a evacuar ali el intestino. Los laxantes se usan para aliviar y prevenir el estreñimiento, que sucede cuando resulta difícil evacuar el intestino. Próximo, doctor, por favor. Según el mecanismo de acción, los lactantes se pueden clasificar en los siguientes grupos: incrementadores del bolo intestinal, agentes emolientes o surfactantes, agentes lubricantes del contenido fecal, agentes osmóticos, sustancias estimulantes de la mucosa intestinal y otros laxantes. Siguiente, por favor. El primer grupo que vamos a hablar son los incrementadores del bolo intestinal. Son sustancias que absorben el agua, se hincha y en función de su propia masa ayuda a aumentar el volumen de la materia fecal, lo que origina una estimulación del peristaltismo intestinal, facilitando la evacuación de las heces. Además, induce el reblandecimiento de las heces, lo que favorece su eliminación. Los más empleados en este grupo son la metilcelulosa, agar y semilla de platango ovata, y se administra por vía oral con abundante cantidad de líquido. Siguiente, por favor, doctor. Son útiles en estreñimientos simples, sin enfermedad de colon asociada o en estreñimiento por enfermedad diverticular, síndrome de colon irritable, embarazo y posparto, dietas bajas en fibra y en general en pacientes que deben evitar esfuerzo en la evacuación. Siguiente, por favor, doctor. El segundo grupo son los agentes emolientes o surfactantes. Estos agentes actúan como compuestos tensoactivos aniónicos, actuando los niveles intracelulares de AMPC cíclico, que alteran la permeabilidad de las células, estimulando la secreción de electrolitos y produciendo una acumulación neta de fluidos en el colon, favoreciendo la mezcla del componente graso de las heces con el componente hidrófilo, ablandando y lubricando así el bolo fecal. Siguiente, por favor, doctor. El educasato sódico es el más empleado de este grupo. Su uso está indicado en aquellos casos en que las heces se encuentran muy endurecidas, pacientes con hernia abdominal, hipertensión grave o problemas cardiovasculares, posparto, pacientes que hayan sufrido cirugías anorrectales o afectados por hemorroides. Siguiente, por favor, doctor. Los laxantes osmóticos son solutos
Son solutos de escasa absorción que ejercen atracción osmótica del agua hacia la luz intestinal. Al aumentar el volumen producen distensión de la luz del colon e incremento del peristaltismo intestinal. También favorece el avance y la eliminación del bolo fecal debido al alto contenido en agua. Se clasifica en dos grupos, salinos y no salinos. Siguiente, por favor. Los salinos son fosfatos, hidróxidos, citratos y sulfatos. Por su rápido efecto, están indicados cuando se precisa un vaciamiento rápido del intestino, por ejemplo, en cirugía anorectal, después de pruebas radiológicas, con bario y encefalopatías hepáticas, entre otros. No se utilizará en tratamientos habituales de estreñimiento, no se debe ser administrado en caso de insuficiencia renal ni obstrucción intestinal. Siguiente, por favor, doctor. Los no salinos son hidratos de carbono no absorbibles, derivados del azúcar, como lactulosa, lactitol y sorbitol, y también la glicerina. Son indicados en casos de estreñimientos crónicos, enfermos acamados y situaciones que requieran una defecación sin excesivos esfuerzos. También produce molestia gastrointestinales y flatulencias, dolor cólico, náuseas, vómitos y diarrea. El sorbitol, en particular, se puede administrar en diabéticos, ya que no altera. Bueno, los laxantes estimulantes se clasifican en derivados antraquinónicos y derivados de fenilmetano y aceite de ricino. Estimulan directamente las paredes del intestino grueso, provocando su contracción y desplazando las heces. Promueven la acumulación de agua y electrolitos en la luz del colon y incrementa la permeabilidad de la mucosa. Siguiente, por favor. Están indicados en caso de estreñimiento transitorio y con preparación quirúrgica exploratória. Son muy útiles en estreñimiento secundario o la administración de opiáceos. Su empleo no debe ser muy prolongado, ya que las dosis excesivas producen dolor abdominal cólico y diarrea. Siguiente, por favor. Otros tipos de laxantes tenemos el polietilenglicol. En su administración oral y a dosis elevadas se utiliza para la preparación del colon, para las radiográficas e interacciones quirúrgicas o, de forma excepcional, en pacientes con estreñimiento crónico refractario a los demás laxantes. Siguiente, por favor, doctor. También tenemos los fármacos inhibidores de colinesterasa, que son las prostigmina y neostigmina. Son útiles en pacientes con estreñimiento iatrogénico por fármacos anticolinérgicos, en caso de hilo paralítico, pós-quirúrgico y en síndrome de O'Reilly, que causa una pseudo-obstrucción aguda del colon. Eso sería todo, doctor. Gracias. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Efecto terapéutico de laxantes, ¿no? Hay varios laxantes que actúan en diferente tipo anatómico y esa situación. Bien, las 3 exposiciones han estado bien. Les agradezco, tienen 100. Es para el segundo parcial esta nota, ¿no? Entonces,
vamos a... tenemos todavía tiempito, vamos a ver un video. Wow. ¿Cómo hacemos esto?
Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo quería hablar sobre la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa se refiere al síndrome clínico, es decir, a los síntomas y signos que se producen como consecuencia de una mala absorción de lactosa, que es el azúcar fundamental que lleva la leche. ¿Y por qué se produce eso? Porque un déficit de lactasa, que es una enzima que sirve para trocear la lactosa en sus componentes y que se puedan absorber. Entonces tenemos tres términos que debemos saber. Intolerancia a la lactosa, que se refiere a los síntomas y signos de tipo digestivo. Tenemos el término malabsorción de lactosa, que sería el mecanismo por el que se producen estos síntomas, que es por un déficit de absorción de la lactosa. Y tenemos un tercer término, que es el déficit de lactasa, que es una disminución o una ausencia incluso de una enzima que sirve para trocear en el intestino delgado la lactosa y que ésta se absorbe. Al fallar este, hay una mala absorción y se producen por consiguiente los síntomas que llamamos intolerancia a la lactosa. La lactosa es el azúcar o glúcido fundamental de la leche y está en una cantidad de 5 gramos por 100 mililitros de leche, tanto si es de vaca, de cabra, de oveja, incluso si es desnatada o es leche entera. La proporción es similar. El tema es que la lactosa es un disacárido, es decir, que consta de dos monosacáridos, de dos moléculas más simples, que son la glucosa y la galactosa. Para poderse absorber esta lactosa, como hemos comentado antes, necesita de la lactasa, que es una enzima que está en las microproteínas. Desde el intestino. Esta lactasa lo que hace es trocear la lactosa en glucosa y galactosa y entonces se absorbe fácilmente. Al final la galactosa acaba transformándose en glucosa e interviene en el metabolismo del organismo y en la producción de energía. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se producen estos síntomas, es decir, la intolerancia a la lactosa? En realidad es sencillo, ya lo hemos explicado más o menos hasta aquí, y consiste en que cuando llega la lactosa al intestino delgado, como hay un déficit de lactasa, no se puede hidrolizar en sus dos componentes, la glucosa y la galactosa, y por consiguiente no puede absorberse a través de las microvellosidades del intestino delgado. ¿Qué ocurre? Pues como es lógico, pasa rápidamente al intestino grueso, es decir, al colon, y ahí se encuentra con la flora bacteriana que hay a nivel intestinal y a nivel del colon. Esta flora bacteriana fermenta la lactosa en parte y se producen una serie de gases, como puede ser el hidrógeno,
pero también el CO2 o el metano. Y esto dará lugar a unos síntomas como son la distensión abdominal o la flatulencia. A veces también puede aumentar la ósmosis, la presión osmótica. Dentro del intestino, también por la lactosa no fermentada, y esto hará que entre el líquido dentro del colon y cause diarrea, aunque esto es más frecuente en niños más pequeños. Los síntomas que podemos encontrarnos en la intolerancia a la lactosa varían según la persona y también dependerán de la cantidad de leche que haya ingerido, es decir, de la cantidad de lactosa que haya entrado. En su aparato digestivo, pero los síntomas típicos suelen ser la distensión abdominal con hinchazón abdominal, a veces dolor abdominal, también la flatulencia y los borborismos, es decir, ruidos abdominales aumentados, y a veces también podemos encontrar náuseas. Es más raro que haya vómitos. Otro síntoma que se puede encontrar es la diarrea, aunque suele ser más frecuente en personas más jóvenes. Normalmente siempre quedará una actividad de lactasa residual. De esta enzima que hemos dicho que digiere y hidroliza la lactosa en sus componentes que se pueden absorber. Y entonces, como tiene la mayor parte de las personas una actividad de lactasa residual, eso quiere decir que una cierta cantidad de leche seguramente la pueden tolerar. Pero bueno, los síntomas típicos son estos que he dicho. Las causas de la intolerancia a la lactosa nos sirven para hacer una clasificación de los diferentes tipos de intolerancia a la lactosa. En realidad, lo correcto es hablar de mala absorción de la lactosa. O sea, diferentes tipos de mala absorción a la lactosa. Podemos distinguir dos fundamentales: la mala absorción a la lactosa primaria y secundaria. La primaria se debe a una disminución de la expresión genética de la lactasa, de la enzima que estaba en la causa de todo el mecanismo, y la secundaria es cuando la deficiencia de lactasa se debe a otro proceso intestinal, a otra causa diferente. La mala absorción primaria de lactosa puede ser debida a deficiencia primaria adquirida de lactasa, deficiencia primaria congénita de lactasa o deficiencia primaria del desarrollo de lactasa. La más frecuente, con mucho diferencia, es la deficiencia primaria adquirida de lactasa, que se da en todos los mamíferos durante la etapa adulta. Eso quiere decir que los mamíferos, a partir de cierta edad, cuando empiezan el destete, lo que ocurre es que la producción de lactasa, de la enzima que digiere la lactosa,
el intestino disminuye mucho, disminuye dramáticamente. En los seres humanos hay excepciones. Este déficit suele ser mayor, por ejemplo, en poblaciones africanas o poblaciones así. Asiáticas, pero en poblaciones europeas, concretamente caucasianas, se da mucho menos. ¿Por qué? Pues por la domesticación hace unos 10.000 años de ganado vacuno, de ovejas, cabras, vacas. Que lo que hizo que era adaptándose esta población al consumo de leche. Fuera una ventaja competitiva. Esto quiere decir que lo que ocurrió fue que hubo mutaciones de forma que la expresión genética de la que depende la lactasa siguió manifestando. Entonces, durante la vida adulta en algunos individuos, y esto por selección natural hizo que estos tuvieran más éxito reproductivo y cada vez hubiera más individuos adaptados a beber leche en edades adultas. O sea, no tiene más explicación. Entonces, por eso nos encontramos poblaciones que pueden consumir leche en una cantidad elevada o mayor a lo normal durante la vida adulta. En las demás poblaciones, pues esto está mucho más reducido. Como he dicho, poblaciones africanas y asiáticas sobre todo. Hay excepciones, sobre todo en zonas africanas del norte de África o en la península arábica, en donde haya habido poblaciones que tradicionalmente desde la antigüedad hayan tenido actividades de tipo pastoril, ¿no? Okay. Han sido pastores y entonces también hay zonas en las que están más adaptados al consumo de leche durante la vida adulta. Entonces, esta deficiencia primaria adquirida de lactasa sería la que se da durante la vida adulta en muchos grupos étnicos. Hemos dicho que tenemos también la deficiencia primaria congénita de lactasa, que esta es una situación muy rara, es un problema genético autosómico recesivo que se ha descrito sobre todo en Finlandia y los niños no tienen ninguna actividad de lactasa en absoluto por un déficit genético, un problema genético en el gen que hemos dicho que codificaba la expresión de la lactasa. Y entonces lo que ocurre es que desde que empiezan a entrar en contacto con la leche, al nacer empiezan a tener diarreas. Y se han descrito también casos de hipercalcemia, incluso de nefrocalcinosis. Y el tercer tipo de malabsorción primaria de lactosa sería lo que hemos llamado deficiencia primaria. Hasta la próxima clase, muchachos. Ya va a terminar, ya va a cesar. Hasta la próxima clase, que les vaya bien. De lactasa, esto es debido al nacimiento prematuro, entre 38 y 32 semanas. ¿Y esto por qué? Pues porque la actividad de la lactasa va aumentando durante